Gracias, diputado presidente. Leí con atención una intervención que hizo el compañero Edgardo Araya, que me parece a todas luces atendible en dos sentidos. Uno, el que tiene que ver con el trabajo que hace el Ministerio de Ambiente y Energía, el esfuerzo, como bien él señala, que es de forma conjunta de ver, además del compromiso que había adquirido el presidente de la República, cómo finalmente podía trasladarse 1.500 millones, que es el dato que él ha dado y que está confirmado, para poder subsanar la calidad de vida de quienes les toca hacer la función en parques nacionales. Y lo segundo, que creo que es el objeto de su preocupación, que yo hago mía y que me parece que hay que ponerla en contexto, es sobre la fiscalización y el vacío que aparentemente se expresa en términos de la cobertura que hay que hacer para las denuncias que se han hecho. El ministro ha señalado que de los 500 funcionarios que atienden parques nacionales van a ser trasladados justamente para poder liberar el fondo con que tiene que contar no solamente las áreas de protección, sino las funciones de quienes trabajan ahí en gastos más operativos y de control. Yo me he dado la tarea, porque creo que además tenemos un reto inmediato que va a tener que ser atendido en términos de lo que se ha señalado como la ruta y los compromisos frente al cambio climático. Y he estado poniéndole mucha atención a la estructura, a esa gobernanza que tenemos que rearticular para cumplir con esas tareas. Y cuando uno observa el presupuesto que tiene el MINAE y las funciones que le corresponden atender, es decir, 53.984 millones de colones, 53.984 millones de colones, las tareas para lo que tiene que ver con Tribunal Ambiental, Instituto Meteorológico, Dirección de Cambio Climático, Centro Nacional de Información Geotérmica, la Contraloría del Ambiente, lo que tiene que ver con aguas y mares, Dirección de Aguas, Dirección Marino-Costera, Parque Marino Pacífico, la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Reventazón, lo que tiene que ver con conservación ambiental, justamente el Sistema Nacional de Área de Conservación, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que además tiene su fuente para cubrir dicha responsabilidad, la Junta Directiva de Parque Nacional Manuel Antonio, la Comisión Nacional para la Gestión de Biodiversidad, atender el tema de la Dirección de Energía, la Dirección de Hidrocarburos y Combustible, la Secretaría Técnica Ambiental SETENA, la de Geologías y Minas, la sectorial de Energía y lo que tiene que ver con la calidad ambiental. En todas las áreas, diputado, que ha expresado preocupación con el sistema de áreas de conservación, en todas las áreas estamos con un faltante, no solamente de recurso humano, sino de las condiciones materiales para poder atender una demanda cada vez más creciente. El punto que quiero tocar es que debería de ser no solamente la atención de un vacío que aparentemente, hablando con el ministro, que creo que tiene un altísimo compromiso en lo que tiene que ver con la atención no solamente de las denuncias, es darle la contención necesaria a una estructura administrativa y en todo caso política para poder atender, y ahora lo conversaba informalmente con el diputado Vargas Rojas, prácticamente en diferentes formas, no solamente en parques nacionales, atender en diferentes formas lo que tendría que ver con esas fórmulas que hemos creado en este país de protección. Este es un debate que no solamente tiene que ver con el componente de por qué hay vacíos, además de las faltas en infraestructura, además de las faltas incluso, como lo han señalado en la misma legislación, sino finalmente plantearse
si es solamente la cobertura económica o una mayor fiscalización que tiene que hacer el Estado, o efectivamente nos estamos enfrentando a un cambio en donde estamos haciendo apuestas importantes, incluso compromisos, como lo tendríamos que tener de cara a bajar emisiones frente a la COP, si tenemos los recursos, el capital humano, la voluntad, incluso con el sector privado, para poder tener mejores mediciones, pero sobre todo qué medir. Es decir, esas zonas de cobertura que incluso no estamos siendo capaces de cubrir para asegurar los incentivos y la fiscalización en términos materiales, si realmente el compromiso que este país ha tenido y que lo sigue teniendo, según lo señala el ministro, hoy lo señalaba el ministro en la Comisión Ambiental, donde él expresa que seguimos con la meta de carbono neutralidad al 2021. Y aquí tenemos discusiones que me parece que son transversales y que tiene que ver una vez más con el reto de una institucionalidad que además del dinero, además del recurso humano, tiene que tener una dirección clara, porque no solamente es la posibilidad de que tengamos bosque para saberlo medir, sino que las personas se vean beneficiadas en el uso y aprovechamiento del recurso. Yo creo que es una discusión de fondo. Si nosotros vamos a seguir comprometidos con una meta y no exclusiva, como también nos señalaba don Pascal Girot, no estamos hablando solo del mercado de carbono, no estamos hablando solo de la emisión y bajar hasta donde sea medible y constatable las emisiones, sino estamos hablando de acciones climáticas, es decir, el tema de adaptación. Y por eso a mí me parece oportuno, relevante y pertinente que el tema de las denuncias sean un abrebocas para discutir cuál es el modelo de gobernanza, y que mi criterio, el tema o la estrategia que tengamos como país frente al cambio climático no solamente debe ser una tarea atendida por el Ministerio de Ambiente y Energía, como bien el ministro ha liderado y ha planteado. Este es un tema que tiene que ser transversalizado. Hay incluso a nivel del decreto emitido el año pasado, donde las posibilidades de coordinar institucionalmente nos pongan en la oportunidad de saber que la institucionalidad pública tiene otros retos. Entonces, el tema del financiamiento y el tema del no acatamiento, incluso señalar que la falta de confianza en la acción y en la función, tenemos que observarla, analizarla y acordarla en la cobertura, en este caso, de lo que está haciendo el Ministerio de Ambiente y Energía, como ahora lo señalaba, con casi más de 20 funciones, en donde en todas hay vacíos importantes, determinar cuáles son las acciones estratégicas que tienen que ser atendidas, es decir, cuáles de las acciones que eventualmente este país se comprometa a llevar adelante para poder generar una política de largo alcance y compromisos, porque creo que esto no es un patrimonio y una propuesta que tenga que verse a la luz de una coyuntura, es una ruta de trabajo en donde tenemos que apostar un compromiso, honrar lo que este país ha hecho. Efectivamente hizo una apuesta importante en el pasado, no solamente en el sistema de parques nacionales, la visión y la oportunidad que le dimos, el liderazgo que se ha planteado incluso en el tema de establecer la carbono neutralidad, la precisión y la seriedad con que esas métricas tienen que ser atendidas y sobre todo que tengamos que medir. Y en ese sentido creo que hay una voluntad expresada por el ministro, como me lo ha señalado, de poder identificar dónde están los vacíos para el cumplimiento de dicha función. Y de ahí que crea incluso, y lo hemos discutido y lo hemos abordado, la estrategia de cambio climático no puede seguir siendo un apéndice de la cooperación internacional, que la atención, y hoy también lo repasábamos en la comisión, 5.200.000 colones no pueden ser
el síntoma de esas grandes metas que tenemos que honrar desde hace varias décadas, sino el esfuerzo de un presupuesto que no solamente tenga al recurso humano necesario atendiendo un compromiso referido al sistema de áreas de conservación, sino quiénes y cómo y con qué está trabajando. Creo que la señal que da el ministro es una señal a nivel del presupuesto y de ordenar, es una señal contundente. Y creo que él ha planteado los puentes con diferentes fracciones y comparte las preocupaciones de a dónde tiene que darse efectivamente el orden de prioridad. Creo que si hay una función que tengamos los diputados y las diputadas de la República, es ser operadores de la democracia, y en ese sentido lo conversábamos con el ministro, ver a dónde, no solamente por un tema presupuestario, hay una estructura que no alcanza, es decir, esa gobernanza que estamos necesitando para finalmente poder cumplir, como lo ha señalado y lo están señalando el gobierno de la República, que al 2030 nosotros seamos capaces de llegar a 9.4 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono emitidas. Y que esto tiene que ver además con el esfuerzo que tenemos que hacer, incluso de poder plantear una meta que tenga que ver con cada costarricense y poder honrar esa ruta simbólica de no llegar a los 2 grados centígrados. Y de ahí que creo que el simple funcionamiento de lo que ha sido el Estado, en donde no solamente en el caso del MINAE se le han agregado una serie de responsabilidades y funciones, donde cada vez tiene que dar cuenta del uso y el aprovechamiento del recurso, tiene que ser discutida, que creo que es la gran oportunidad que nos da de cara a la COP21, el esfuerzo que tiene que hacer la humanidad, pero que nos da a los países para hacernos preguntas básicas como cuántos recursos naturales estamos usando para nuestros bienes, no solamente para cubrir necesidades básicas, sino además para nuestros patrones de consumo. Hemos llegado a un momento en donde la humanidad no puede generar acciones y compromisos en materia de cambio climático exentos de que estos eventos extremos ya nos tocaron la puerta. Y de ahí que esa acción climática de la que nos habla el ministro, de la que el gobierno de la República y diputadas y diputados de esta Asamblea Legislativa nos vemos convocados y nos vemos sensibilizados, no solamente para poder atender una matriz que a todas luces tenemos que seguir revisando si queremos tener energías renovables más allá de la energía hídrica, además de las energías de respaldo. Si efectivamente ese no es el reto, como lo están atravesando otros países, hacernos la pregunta sobre nuestra matriz energética, en el tanto las emisiones vienen del sector transporte. La posibilidad de poder plantear nuevos marcos regulatorios donde la tecnología nos da la posibilidad de tener al alcance, porque este país también honró el poder generar una electrificación casi que en la cobertura del territorio nacional. Si son las nuevas tecnologías las que nos van a dar la posibilidad de poder desprendernos de un transporte público que sea generado no por las energías fósiles, sino por electrificar eventualmente tanto el transporte público, que sería la prioridad, como el transporte privado. De eso nos habla el plan que pretende alcanzar el tema de lo que sería pensar una sociedad del siglo XXI baja en emisiones.
Y creo que el principal reto que tenemos y que para este país, incluso comparándolo con otros países de la región, tiene que esforzarse es en el plan de adaptación. Un plan de adaptación que efectivamente honre no solamente que las denuncias que hacen los costarricenses sean atendidas, darle el recurso humano, sino al sector privado, poderle honrar en ese cuidado que tiene, no solamente por el pago de servicios ambientales que estén ayudando a la resiliencia de este país. Y en el mismo sentido, una de las principales preocupaciones que hay que subrayar es que la Comisión Nacional de Emergencias ya debe dejar de ser una comisión nacional que atienda una coyuntura o una circunstancia, porque los eventos extremos que está atravesando el mundo y que probablemente le tocará atravesar también a este país, tiene que ser sustentado en una planificación del cambio, no solamente para bajar emisiones, sino del cambio que tienen que hacer las comunidades. Las contribuciones nacionales nos están hablando que esa adaptación a la que tenemos que encaminarnos tiene que estar dada por el resguardo de la integridad física de las personas y por el resguardo de las actividades económicas. Desde lo más sencillo que es efectivamente la ruptura del proceso agroecológico, es decir, que no necesariamente estamos a esta altura en capacidad de poder prever por la variabilidad climática cuando un proceso como lo teníamos hace 20 años va a tener las condiciones precisas, porque el cambio no solamente del niño y de la niña, sino el cambio en las mismas condiciones de los ecosistemas están variando de forma acelerada. Ante escenarios apocalípticos, respuestas esperanzadoras. Yo creo que aún Costa Rica está haciendo un esfuerzo importante a través del Instituto Meteorológico de poder mapear cuáles son aquellas zonas en donde hay que adaptar, no solamente la zona costera. Hoy el ministro nos hablaba en el caso de Cahuita, que hemos perdido realmente la franja costera a raíz de que el mar ha invadido propiamente el espacio físico de la playa. Y ante la incertidumbre, el país ha hecho una apuesta importante. Ha habido una apuesta a poder precisar con datos científicos, que es lo que nos habla don Pascal Girot. Lo que nos dice concretamente es que la métrica tiene que ser la orientación para honrar no solamente un compromiso internacional, sino poder efectivamente saber cuál es la institucionalidad y cuál es el referente de toma de decisiones, porque estamos hablando de vidas, de actividades productivas y de cambios incluso en la geografía nacional. Los temas transversales, y evidentemente creo que esto es una discusión en donde abordar en forma aislada cuántos recursos estamos invirtiendo en el presupuesto de la República y de dónde vienen esos recursos, no puede ser un tema de contabilidades. Tiene que ser un tema fijado en los retos, en los compromisos que vayamos a adquirir y en un nuevo pacto que tiene que ver con lo que yo diría el pacto no solamente de la sobrevivencia, del cambio, de la oportunidad de poderlo conversar, para dónde se va a mover este país en su matriz energética, en su paradigma de movilidad, en cómo vamos a interactuar con los gobiernos locales, qué tipo de infraestructura pública hoy demanda enfrentar retos de extremos climáticos que no se habían experimentado. Los organismos internacionales se están estableciendo interanualmente y además también de forma de poder precisar cada 10 años cuáles son las condiciones en que tienen que pensarse los elementos tan básicos como cuáles son los materiales que van o los alcances de los materiales que tienen
que contener los eventos climáticos. Un país que se prepara no solamente a ponerse al día, en el caso del MINAE, para tratar de atender un recurso humano que es recargado con funciones, pero que también altamente comprometido con los objetivos país, que se le tiene que fomentar, pero que se le tienen que dar los instrumentos y que la institucionalidad pública debe de responder a las denuncias. La tarea para poder cubrir esto, más los retos que eminentemente al país se le están viniendo, creo que no solamente tiene que ver con las contabilidades de cuánto ingreso y cuánto egreso tenemos. Creo que esa es la discusión finalmente que yo espero para quienes les ha interesado, que va más allá, no porque no sea necesario, pero un tema de un déficit fiscal y un tema de ingresos y egresos tiene que ver dónde están puestas realmente las esperanzas y los objetivos país. Decir que un presupuesto se recorta o no, creo que es importante en la medida en que nosotros damos a una discusión de si esos recursos que esperamos sean disminuidos en gastos que no consideramos necesarios, sean de un acuerdo de fondo de esta Asamblea Legislativa. Creo que la oportunidad de tener y de plantear, que lo han hecho los ministros, cuáles son sus prioridades, que tienen que ponerse al día con una estructura, una nueva estructura para dar cobertura y tutelar ese derecho, porque ante todo la confianza ciudadana es porque los sistemas administrativos y judiciales trasciendan no solamente las buenas intenciones de una ley, sino puedan cumplirse. Yo creo que la reflexión en ese sentido es válida. Creo que el ministro ha planteado abiertamente querer atender una serie de tareas que yo podría incluso resumir en los siguientes puntos, que son insuficientes para la demanda creciente, no solamente en materia de los retos internacionales, sino de un ciudadano, una ciudadana que se atreve a poder poner una denuncia y tener una respuesta. Y en ese sentido, el ministro ha expresado que se han hecho esfuerzos por abordar un plan nacional de energía que efectivamente nos ponga en una tarea administrativa, en este caso a la vanguardia en lo que tiene que ver la contemplación de costos socioambientales y la misma participación ciudadana. El esfuerzo de darle seguridad jurídica al sector privado y aquellos que estén dando ya pasos importantes en lo que tiene que ver con generación distribuida a través del decreto que ha sido emitido en este sentido, para poder, sobre todo en el caso de autoconsumo, tener certezas de cuáles son las reglas del juego. El proceso de diálogo sobre el funcionamiento de SETENA, que nos parece a todas luces importante poder darle contenido a las demandas tanto ciudadanas como del sector privado, revisando la estructura y los reglamentos. La posibilidad, como se ha hecho desde hace 20 años, creada una dirección de energía y que se le está haciendo un esfuerzo contundente porque tenga personal para poder operar en los compromisos que esta Asamblea Legislativa en sus diferentes periodos le dio como funciones al MINAE. Poder en todo caso rendir, como ahora lo señalaba, el fortalecimiento que tenemos que hacer de la Dirección de Cambio Climático y todo lo referente al cumplimiento que este país tendrá después de la COP21 en términos de reformas y procesos que desde ya el Ministerio incluso ha querido redimensionar en las áreas de conservación. Es decir, la conciencia, la claridad, el compromiso, la contundencia de lo que el país atraviesa, no solamente en materia ambiental, está contenida en los esfuerzos
que el ministro Edgar Gutiérrez ha expresado y donde yo encuentro un puente importante en preocupaciones como las que ha planteado el compañero Edgardo Araya y ahora conversaba con el compañero Gerardo Vargas Rojas, en el sentido de poderle dar la autosuficiencia, no solamente jurídica, institucional, sino económica. Hablar de la sostenibilidad, y por eso lo señalaba en este tiempo, de la sostenibilidad financiera de un Estado es un compromiso sobre los retos que no solamente nos demandan los tiempos, sino también los acuerdos y la visión que tengamos como país para poderlos materializar, como ha sido la costumbre institucional que tienen las y los costarricenses. Señalar el esfuerzo que ha tenido el ministro y su equipo justamente para preocuparse por salvaguardas ambientales en diferentes decretos y sobre todo señalando la declaratoria de interés público del río Pacuare y Sabegre, esos que son de preocupación de algunas fracciones legislativas, la ampliación con todo el reto de lo que significa dotar de recurso humano del Parque Braulio Carrillo, que está en proceso de publicación, las acciones climáticas, hoy se lo platicaba mi compañero Juan Marín, el tema de poder... Le quedan 9 minutos con 54 segundos. ¿A doña Epsi o a usted? Está usando mi tiempo, ya. Media hora. 2 horas. Yo tengo un tiempo no usado, te lo puedo devolver. Ok, ya vamos a terminar. Voy a terminar, tengo un tiempo reservado y luego le voy a compensar a la diputada Campbell Barr el tiempo que me ha cedido en esta intervención, señor presidente, y espero que no me esté contabilizando estos segundos. No. Termino, voy a ir cerrando la intervención en el sentido de poder, y este es un tema relevante, cuando uno realmente quiere abordar ese nuevo modelo de gobernanza. El Instituto Nacional Meteorológico desde hace varios años tiene mapeado en este país cuáles son las áreas altamente vulnerables, no solamente para poner o poder prevenir a las poblaciones, sino donde no se puede seguir construyendo cierta infraestructura y donde no se puede seguir produciendo. El Instituto Nacional Meteorológico ha indicado desde hace varios años que Guanacaste efectivamente iba a atravesar lo que ahora a todas luces se ve como un evento extremo. Quienes viven en las poblaciones señalan que estos son eventos cíclicos. Sin embargo, la solvencia técnica de los estudios lo que señalan es que este va a ser no un proceso cíclico, sino permanente. Cuando hablamos coyunturalmente de adaptarnos y de comunidades resilientes, lo que necesitamos es determinar si la infraestructura y la articulación de los ministerios efectivamente están en capacidad de poder aprovechar en sus diferentes expresiones estos datos y poderle dar a las comunidades certeza de a dónde se va a transitar en los próximos años. Y en ese sentido no es solamente un tema del agua, es un tema de la variabilidad en los ciclos de producción ligada justamente al clima. Los esfuerzos que el ministro ha hecho en este sentido tienen atención en una serie de plazas de aguas para el monitoreo y la supervisión, el programa que se le ha dado una importante prioridad referida a agua para Guanacaste y lo referido al esfuerzo que esta Asamblea Legislativa ha hecho en la mesa de Guanacaste. Yo tendría además que señalar que el fortalecimiento de diferentes dependencias que se están haciendo, y creo que ese es el ámbito en donde tenemos que discutir por qué hay ciertas funciones que no están siendo cumplidas y cuáles son los grandes retos que nos están apremiando.
Destacar que el impacto de comunidades en esta adaptación también tiene que ver con adaptación a ecosistemas, y de ahí que se esté en camino de un lanzamiento de la política de biodiversidad, de poder establecer un orden relativamente cercano a ese sistema de adaptación que tienen que tener los territorios. Ojalá fuera posible a través de un ordenamiento territorial, pero lo que tenemos al alcance son planes reguladores, y de ahí que el ministro tenga la visión de avanzar en ese sentido a través de un decreto. Creo que, en mi criterio, una de las acciones más oportunas y relevantes tiene que ver con promover acciones para la mejora de la gestión ambiental institucional y elevar esta discusión al Consejo de Gobierno. Creo que esta es un paso acertado de don Edgar Gutiérrez, no solamente de integrar las tareas con su equipo, formar parte del Consejo Económico y dar paso a una discusión que tiene que ver con el nuevo modelo de Estado para poder efectivamente, ojalá, ponernos metas también de cómo va a producir este país, de darles al sector privado las señales necesarias, precisas y urgentes de la transición de cuánto recurso natural usa en su proceso de producción, de darles las señales y los incentivos que deberían de ser parte de una discusión de nueva generación de estímulos, de exoneraciones y ojalá de impuestos, para decirle al sector privado que sea la vanguardia de una descarbonización de la economía. ¿Cuántos de esos recursos pueden ser efectivamente con una huella, ojalá no solamente baja, sino en armonía con lo que tiene que ver la sobrevivencia, no solo de su actividad productiva, sino de su entorno inmediato? Esta es la discusión de la nueva economía, es la discusión en donde en todo caso nos tiene que abrir puerta los compromisos que el país se atribuye. Es la oportunidad que tiene esta Asamblea Legislativa, como algunas y algunas de nosotros lo hemos conversado, de poder ampliar una discusión, no en poder tener solo la limitación de la contabilidad pública, ingresos para qué y egresos para qué si se cubren, sino de cuáles son las prioridades que la humanidad, el país y fracciones visionarias son capaces de atender. Señalar que un país no tiene los recursos necesarios y suficientes porque carece del recurso humano para una denuncia es el primer síntoma de un esfuerzo institucional de saber si las prioridades con las que se ha asignado un presupuesto de la República va orientado a satisfacer una discusión que a todas luces nos está tocando la puerta, que es la sobrevivencia, la reorganización y la oportunidad de que la humanidad dé un paso sustantivo en los esfuerzos de conciliar la naturaleza con un modelo económico. La oportunidad de poder establecer ese análisis creo que nos la da la coyuntura, pero la coyuntura y la oportunidad se nos puede ir. Hoy la agenda nacional de cara a la COP21, de cara a los esfuerzos de un plan de acción, de cara a la realidad, a una estructura institucional y financiera que hay que conciliar, de cara a la oportunidad de decir que Costa Rica puede liderar como ningún otro país, porque tiene las condiciones científicas, porque tiene un sector privado consciente, porque el sector privado también se ha visto beneficiado de esa marca País Verde. Hablar de los procesos de transición, de los estímulos verdes, tiene que ponernos en comunión y no en divergencia. Si esta Asamblea Legislativa es capaz de dar esas señales al sector productivo, a las comunidades, establecer y darle una prioridad, además a los gobiernos locales que van a jugar un papel fundamental en la integridad de la vida humana y de los procesos productivos, establecer esos espacios de diálogo y saber cuál es el presupuesto que nosotras y nosotros vamos a seguir asignando, no solamente por los huecos
fiscales, sino además porque es una apuesta, como lo ha hecho históricamente y lo han honrado gobiernos de la República, en donde Costa Rica no puede perder el liderazgo. De ahí que yo creo que nosotras tengamos, sobre todo quienes hemos estado en el equipo, trabajando a la par de don Edgar Gutiérrez, que es una persona comprometida no solo con el ambiente, es una persona comprometida con su país, consciente de que vamos a un acuerdo mundial y que Costa Rica ha contado con la visión de diferentes liderazgos, no importa el lugar social o político, que tuvieron ese paso certero a través de legislaciones y a través de decir que Costa Rica tenía las condiciones ambientales para formar un liderazgo. Hoy honrar esa trayectoria nacional, creo yo que se ve reflejado en un esfuerzo y en un reconocimiento como un ministro de Ambiente que dirige y tiene el reto y plantea la necesidad de tener en esta Asamblea Legislativa no solamente las audiencias formales, sino la posibilidad de destacar por qué ha asignado y por qué tiene también debilidades para atender aspectos tan básicos como los que planteaba el diputado Edgardo Araya. La oportunidad que tenemos de si esas acciones, esos patrimonios naturales del Estado, la posibilidad de poder amalgamar ese gran rompecabezas natural que tenemos con la convivencia, calidad de vida, la cobertura en las necesidades de las poblaciones que hoy o necesitan un título para poder generar actividades, ojalá cercanas a descarbonizar la economía, como es el turismo rural. Creo, y con esto cierro, diputado presidente, que la discusión de un presupuesto de la República nos tiene que dar las líneas amplias, las avenidas generosas que nos marquen cuál va a ser la Costa Rica, que va a dar un paso de liderazgo no solamente en materia ambiental, sino no ver los marcos o los controles políticos como un esfuerzo coyuntural. Cierro señalando que tenemos no solamente que seguir dialogando en el marco de las comisiones ambientales. El tema de la economía se ha vuelto el tema central de cómo producimos y cuál es la relación con los recursos naturales y en todo caso con nuestra sobrevivencia y ese cumplimiento de los derechos de las generaciones, de un acuerdo intergeneracional que tenemos que tener presente en actual discusión en esta Asamblea Legislativa. Gracias, presidente, por su generosidad.